No, sí. Sí, también. Ya, güey, pero Bueno, ajá. nada más otra observación. Ah, A las personas que se les da el cargo, pues, como dice Ateno, ¿no? Y como estamos viendo, es un cargo precisamente, es una responsabilidad. Realmente en otros lugares, para que se les dé un cargo necesita pasar mucho tiempo para que lo aprendan bien, para que tengan bien las bases de danza, son muchas cosas, ¿no? Aquí la oportunidad es muy buena para los que se les está dando y traten de llevarlo porque es el rostro, es el corazón, es la esencia del grupo. Tal vez no seamos un calpulli y tal vez ni existan calpulis como tales, ¿no? Pero en este círculo de danza tenemos que dar la cara por el círculo, tenemos que ver por el círculo y tenemos que representar lo más dignamente posible el círculo. Entonces los que tienen cargos, chequen sus elementos, véanlos, pregunten por qué se hace esto, por qué se hace el otro, por qué toco, por qué prendo el fueguito, por qué lo siembro. O sea, investiguen, empápense de lo que tienen que hacer, empápense de sus cargos para que los puedan llevar dignamente y el grupo sea un grupo digno, un grupo que se precie de serlo, pues. Entonces es una responsabilidad, los que la están tomando, pues ya, güey, ¿no? Adelante y... Precisamente por eso lo estamos pidiendo como consejero, ¿no? Sí, O sea, yo voto. ajá. Yo voto para que por- nos aliviane, ¿no? Agus para presidente. Agus para presidente. Y pues estamos de acuerdo todos. De todas maneras, miren, hace rato hablábamos de la importancia de la palabra. Hace 15 días les decía yo del primer acuerdo, que el choro se me pasó, ¿no? Pues siempre expresemos algo con amor, ¿no? Y máxime aquí en nuestro círculo, ¿no? Aún si traigamos un encabronamiento triple con las tripas revueltas, como quieran, amárrense lo que tengan que amarrarse y aquí vamos a hablar cosas positivas que luego hasta espantamos a los pobres que vienen por primera vez. ¡Ay, que se van a agarrar a madrazos! ¿No? ¿Qué va a pasar? Entonces, ese es el primer acuerdo, nos dice pues nuestra filosofía, que es elevadamente de amor, que es amor puro, ¿no? Vamos a hablar cosas en las que les digamos a los demás que los queremos, que estamos chidos y todo, y lo demás pues lo guardamos, ¿no? Ahí tírenlo, échenlo al fueguito, ahí se va todo lo gacho, ¿no? Y pues ojalá y sigamos. Les decía yo también esa vez que pues no se trata de dar marcha atrás, sino de removernos, de cambiarnos, de mover, como hasta la silla cuando está echando uno la hueva, mueve uno las nalguitas porque ya cansaron de un lado, ¿no? Entonces